trono de oro, un hombre envejece antes de tiempo. Su nombre es Carlos V, el emperador que heredó medio mundo y terminó sus días en un monasterio, solo, atormentado por el peso de su poder. Si te apasionan las historias del poder y sus sombras, suscríbete y deja tu like. Aquí comienza la historia del hombre que gobernó un imperio y perdió la paz. Nació en 1500, en la ciudad flamenca de Gante, bajo el cielo gris de los Países Bajos. Era hijo de Juana de Castilla, heredera de los reyes católicos, y de Felipe el Hermoso, archiduque de Austria. Desde la cuna, su destino estaba tejido con las coronas más poderosas de Europa. Su infancia fue fría, llena de tutores, ceremonias y deberes. Mientras otros niños jugaban, él aprendía lenguas, protocolo, genealogías y el arte de la guerra. En sus cartas más tempranas ya se percibe un tono grave, casi melancólico. «Mi vida», escribió con solo 12 años, «no me pertenece, pertenece a mis reinos». En 1517, con apenas 17 años, embarcó hacia España, una tierra que debía gobernar, pero que le resultaba completamente ajena. Cuando llegó, lo miraron con recelo. No hablaba castellano y se rodeó de ministros flamencos que trataban a los españoles con un desdén apenas disimulado. El pueblo murmuraba en las plazas: «Nos gobierna un extranjero». Pero Carlos aprendió rápido que para mantener un imperio no basta la sangre, hace falta estrategia. Comenzó a tejer alianzas, a prometer y a castigar. Aquella educación fría se transformó en una astucia política formidable. Mientras tanto, el continente ardía. Un monje alemán, Martín Lutero, desafiaba la autoridad del Papa, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y, sin saberlo, encendió la chispa que dividiría la cristiandad para siempre. Carlos, que había jurado defender la fe católica, se sintió llamado por Dios para detenerlo. A los 20 años, fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ya no era solo rey de España, era señor de Alemania, Austria, Flandes, Nápoles, Sicilia y de las inmensas y nuevas tierras americanas. Su poder no tenía precedentes, y su carga tampoco. El Papa León X lo coronó en Aquisgrán, bajo un cielo dorado de incienso y campanas. Pero desde el mismo día de su coronación, el joven emperador comprendió que el poder absoluto es, en realidad, una condena. Su vida se convirtió en un viaje perpetuo, de Flandes a Castilla, de Viena a Roma, de Milán a Bruselas. Nunca permanecía mucho tiempo en un solo lugar. Solía decir: «Un imperio tan grande no se gobierna sentado». Pero cuanto más viajaba, más se fragmentaba su alma. La política, la religión y la guerra le exigían todo. En 1520 estalló la rebelión de los comuneros en Castilla. Las ciudades se levantaron contra los impuestos y los abusos de sus consejeros extranjeros. Carlos, aún joven, ordenó sofocar la revuelta con mano de hierro. En Villalar, los líderes comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado, fueron ejecutados. El trono se salvó, pero la distancia con su pueblo se hizo eterna. Ese mismo año, en Alemania, se celebró la Dieta de Worms. Lutero compareció ante el emperador. Carlos le exigió retractarse de sus escritos. El monje, firme, respondió: «No puedo ir contra mi conciencia». El joven emperador, sorprendido por su valentía, lo dejó marchar. Fue un gesto que muchos interpretaron como debilidad, pero que en el fondo mostraba una profunda humanidad. Mientras tanto, en América, el oro fluía hacia España a raudales. Hernán Cortés había caído sobre Tenochtitlán, y pronto Pizarro conquistaría el vasto imperio de los incas. Los barcos, cargados de tesoros, llegaban a Sevilla, brillando bajo el sol. Pero Carlos sabía que ese oro era también un veneno. «Nos hace más pobres de espíritu», escribió en una de sus cartas. En 1525, su genio militar se impuso en la batalla de Pavía. Derrotó al rey de Francia, Francisco I, y lo tomó prisionero. Europa entera se rindió ante él. Por fin, el joven emperador era temido y respetado, pero la victoria trajo consigo un precio muy alto: soberbia y una legión de enemigos ocultos. Pocos años después, Roma fue saqueada por sus propias tropas imperiales. Los soldados, sin paga, invadieron la ciudad eterna, violaron, mataron y robaron.
El Papa tuvo que huir. El mundo cristiano tembló ante la noticia. Carlos, horrorizado, escribió: «He vencido, pero ¿a qué costo? Hemos crucificado otra vez a Cristo». Durante los siguientes años, el emperador se enfrentó a Suleimán el Magnífico, el sultán otomano que amenazaba Viena. Mientras el Islam avanzaba por el este, el protestantismo se extendía por el norte y la corrupción eclesiástica destruía la fe del pueblo. Carlos intentaba contenerlo todo, pero el mundo moderno ya no obedecía a un solo rey ni a un solo Dios. En sus cartas al canciller Granvela confesaba su fatiga: «He dormido en campos, en barcos y en trincheras. Mis huesos son ya mi trono». Aún así, su voluntad no se quebró. En 1547, derrotó a los príncipes protestantes en la batalla de Mühlberg. El célebre retrato de Tiziano, Carlos V a caballo, lo muestra invencible, majestuoso. Pero detrás del óleo había un hombre enfermo, con manos temblorosas y una mirada perdida en el horizonte. Su cuerpo se corroía por la gota. Sus pies se hinchaban hasta impedirle caminar. Sus noches eran un tormento de insomnio y dolor. El sufrimiento físico reflejaba el del alma. Le dijo a su médico: «Cada guerra que libré me duele en un hueso distinto». En 1555 firmó la Paz de Augsburgo, un tratado que permitía a cada príncipe alemán elegir la religión de su territorio. Fue una rendición política, pero también un gesto de sabiduría tardía. Comprendió que ni las espadas ni los decretos pueden imponer la fe. 2 años después, tomó una decisión sin precedentes: abdicar. Cedió el trono imperial a su hermano Fernando y la corona de España a su hijo Felipe II. La Europa del Renacimiento vio por primera vez a un emperador renunciar voluntariamente al poder absoluto. Se retiró al monasterio de Yuste, en Extremadura, una residencia austera, rodeada de colinas, cipreses y un silencio profundo. Llenó su habitación de relojes, obsesionado con el paso del tiempo. Los observaba cada mañana, ajustándolos con una precisión maniática. Le dijo a un monje: «He intentado ajustar el mundo, y no he podido ni ajustar el tiempo». En Yuste llevó una vida casi monástica. Comía poco, rezaba mucho y conversaba con los monjes sobre teología y los errores de su pasado. A veces, organizaba su propio funeral para prepararse espiritualmente para la muerte. Los cronistas de la época, como Fray Prudencio de Sandoval, cuentan que lloraba en silencio cuando oía las campanas del monasterio. En su testamento dejó escrito: «He gobernado demasiados hombres, y no he sabido gobernar mi cuerpo ni mi alma». El 21 de septiembre de 1558, el emperador murió en su cama, rodeado de velas y oraciones. A su lado, sostenía un crucifijo de madera que había llevado consigo desde Flandes. No hubo corte ni ceremonia, solo el sonido de la lluvia golpeando los claustros. Con él murió una era. El sueño de un imperio universal se apagó y Europa se dividió para siempre. Su hijo, Felipe II, heredó el poder, pero también el peso insondable de la soledad. Los cronistas lo llamaron el César cristiano, pero los que lo conocieron de cerca sabían que era, ante todo, un hombre roto por dentro. En su silencio final, Carlos V comprendió que ningún imperio es eterno, y que incluso los gigantes proyectan sombras. Su legado aún resuena en los archivos, en los cuadros de Tiziano, en las cartas que firmó con mano temblorosa. La historia de un hombre que quiso unir el cielo y la tierra y terminó atrapado entre ambos. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si hubieras tenido el mundo en tus manos? ¿Hubieras renunciado a tiempo o habrías dejado que el poder te consumiera? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias donde el poder y la humanidad se enfrentan, suscríbete y acompáñanos cada semana, porque aquí, en Eco de la Historia, el pasado habla con voz propia.